buenos días chicos, que Dios los bendiga, espero estén súper bien. Aquí continuamos con el acoso predatorio, la segunda cápsula, ¿verdad? Dentro del acoso predatorio, al igual que en cualquier otro tipo de acoso o delito de la figura penal o de cualquier índole, siempre va a haber un sujeto activo, que es el que ejerce el acto, y un sujeto pasivo, que es el que recibe el acto, por así decirlo. En este caso sería el que ejecuta las maniobras o actos de tipo acusatorio dentro de la calificación, persecución, llamadas, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que hemos hablado. Y la persona, el sujeto pasivo, es el que recibe ese acoso, recibe esas llamadas, se ve intimidado, se le vulnera sus derechos de víctima y busca tutela, ¿verdad? En ese sentido, ante la justicia. Y luego tenemos lo que es también, bueno, las penalidades. Habíamos hablado de que las penas iban de un mes hasta 3 años, ¿sí? O que bien también hay penas no solo privativas de libertad, sino también lo que son las penas de días multa, que van de 100 a 300 días multa, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, continuamos entonces con las sanciones. De 3 meses, de 3 a 18 meses de prisión y de 100 a 200 días multa, disculpen. Y también tenemos, bueno, ya hablamos del sujeto activo, sujeto pasivo. Puede ser, el acoso se puede dar de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Para que lo tengamos claro, que no es un delito único y exclusivo de mujer a mujer o de hombre a hombre o de hombre a mujer. Se puede dar en todos estos tipos, ¿verdad? Y en las dos clases de género. Tenemos que la normativa penal, como habíamos hablado, ha sido amplia y se ha insertado normas en las cuales se sancione y se incluya el acoso predatorio, porque el acoso predatorio viene a ser un delito muy nuevo. Normalmente, ¿quiénes son los sujetos activos según la jurisprudencia? Pueden ser por telemarketing, por periodistas, por investigadores privados, investigadores públicos, propaganda política. También puede ser cobradores, en ese sentido. Puede ser un delito típico de hostigar, acosar, o un verbo típico que sea que lleguen y ejecuten actos verbales de hostigamiento o amenazas que intimiden a la persona en su integridad física o moral, ¿verdad? En cuanto al acoso predatorio, no necesariamente significa que para que se tipifique el delito como tal deba necesariamente de obtenerse un resultado, porque existe la tentativa como tal. Entonces puede ser de que no se logre consumar el delito como tal por el hecho de que el sujeto pasivo ha reaccionado ante eso y ha buscado la tutela de la jurisdicción o del órgano judicial competente a los efectos de ver protegida su vida, su integridad física, emocional, su familia, su trabajo, todo, ¿verdad? En ese sentido, entonces basta con que se realicen conductas reiteradas, como hablamos, por medio de las cuales se hace un menoscabo grave de la libertad. Se hace un menoscabo grave de la libertad y además de los sentimientos de seguridad de la víctima. O sea, se intimida de tal forma que ya está miedo a abrir la puerta. O sea, se llega a vulnerar la intimidad, la privacidad, el sentimiento de seguridad de una persona, en ese sentido. Entonces es cuando la víctima viene, y para evitar todo ese montón de actuaciones o de que vayan a desencadenar en un hecho más grave, como lo vendría a ser atentar contra su vida o que atenten contra su integridad o contra la de su familia, la víctima toma sus precauciones y en algunos casos cede y se somete a las persecuciones o a las vigilancias constantes, a las llamadas reiteradas u otros actos continuos de hostigamiento, ¿verdad? Y en este caso tenemos cuál es el bien jurídico tutelado en el acoso predatorio: la libertad de autodeterminación, la libertad que ustedes tienen de decidir lo que quieren o lo que no quieren, ¿verdad?
porque aquí además se protege la intimidad, la integridad moral, la tranquilidad, el honor y la seguridad de la persona que recibe esas conductas, porque también tenemos que el acoso predatorio también atenta contra el honor, porque es hablar mal de una persona, es desacreditarla sin bases y fundamentos con el único afán de menoscabar su integridad emocional, su honor, su honra, ¿verdad? Como decía, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad había leído un artículo que era de don Guillermo Malabasi y me acuerdo siempre que se me grabó eso, que decía que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Siempre se me grabó eso y siempre me acuerdo cuando hablo de delitos contra el honor, ¿verdad? Todo el acoso predatorio, ¿qué es lo que produce? Una grave alteración de la vida cotidiana, genera miedo, genera limitación de libertad, también afectaciones patrimoniales, porque a veces hay intimidación a los efectos de lograr que la persona llegue y ceda, venda o traspase a una tercera persona los bienes. Entonces se está menoscabando su patrimonio. También ese sentimiento de inseguridad que se genera, ¿verdad? Es importante determinar que cuando se vaya a denunciar este tipo de acosos se establezcan elementos muy importantes que la normativa penal establece, indica como relevantes o como trascendentales para el seguimiento de una denuncia, que es el determinar modo, tiempo y lugar. Tienen que ser específicos. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Y si se logra determinar la persona, porque en algunos casos el acoso viene de extraños, viene de cobradores, viene de periodistas, viene de telemarketing, viene de familia, viene de personas desconocidas, de parejas, de exparejas, de compañeros de trabajo. O sea, el ámbito de sujetos activos en realidad es bastante amplio, ¿verdad? Y tenemos que las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias de modo? La forma reiterada en la que se da estos hechos insistentemente, luego que se dan sin el consentimiento de la víctima, muy importante, ¿verdad? Por eso se dice predatorio. Luego, además, ¿a qué conlleva esto? A que afecta la intimidad, la integridad, la vida privada y las actividades cotidianas de la persona, ¿verdad? Luego, estas son las circunstancias de modo, de forma reiterada, que supone un actuar aislado o realización de una conducta atípica. Luego, también tenemos que haya un patrón de conducta que descarte actos aislados, sino que sean actos consecutivos, que no sea un acto ahora y otro en un año y así, ¿verdad? Tienen que ser consecutivos para generar ese tipo de reacción en ese sentido, ¿verdad? Y siempre tiene que mediar el hecho de que no hay consentimiento por parte de la víctima. Tenemos que las acciones que realiza el sujeto activo son de cercanía física con la parte ofendida, merodear, vigilar, perseguir, procurar coincidir con la víctima en ciertos lugares de tal forma que trate, con solo que la víctima lo vea, va a decir, bueno, qué raro, yo a esa persona le he visto como que me está siguiendo, si no lo conoce, o si ha sido una expareja, pues también, qué raro, me está siguiendo, o estamos coincidiendo. Eso es procurar, ¿verdad? La cosa es que este sujeto activo trate de establecer contacto de alguna manera con la víctima. Ahora, no solo se da físico, también se da a través del acoso directo o el acoso indirecto, que se vendría a ser también el acoso, el ciberacoso, que ya lo tocamos en una vez. Hablamos del ciberacoso, que es el acoso que se da a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todas esas, de Threads y todas esas redes sociales que existen, ¿verdad? Bueno, en cuanto a el ciberacoso, tenemos que se puede manifestar a través de estas redes sociales o también tratando de hackear las cuentas, interferir en los correos, interceptar correos, tratar de controlar el teléfono, los correos, los mensajes, las llamadas. Todo eso es material de ciberacoso a través de los dispositivos. Ahora existe muchísima tecnología que nos permite eso, que mandan links extraños con correos así que ustedes le dicen, bueno, se gana un premio. ¿Cómo me va a ganar un premio si yo no he participado en nada? Que mira que su correo salió favorecido.
no lo he puesto a participar. Por favor, no caigan en eso, porque pueden ser víctimas no solo de acoso predatorio, sino también de estafas. Hemos visto últimamente que hay muchísimas estafas a través de este tipo de mecanismos que cada vez se vuelven más amplios y más tecnológicos, ¿verdad? Vamos con la cápsula 3.